charla que bueno, es un experimento es un nuevo experimento dentro de otro experimento que es la Semana de la Cinefilia. Yo soy Ramiro Sonsini, soy parte de la revista El Video Útil, que es uno de las dos partes que organizan este evento. La otra parte del Cineclub Municipal, en donde estamos y que siempre apoya todos los proyectos que traemos acá y se copan para hacer estas cosas. La idea un poco, la Semana de Cinefilia básicamente está compuesta de un montón de actividades que alternan proyecciones de películas y charlas sobre películas o sobre cine en general. A partir de hoy, hasta el domingo inclusive, hay actividades desde a las 4 de la tarde hay proyección, a las 6:30 de la tarde hay una charla gratuita y a las 20:30 hay una proyección de un doble programa en la sala mayor. Así que, primero que nada, los invitamos a todos a que participen de todas esas actividades. Todas las películas van a ser presentadas y un poco la idea es que haya una especie de diálogo no tan secreto entre todas las actividades, así que uno puede armarse como una especie de camino y de aventura entre todas las actividades de la actividad de la Semana de la Cinefilia. Tenemos invitados amigos de Buenos Aires, de Mar del Plata y de España, que son cinéfilos extraordinarios y muy generosos, así que recomiendo que vengan a escucharlos porque vale la pena. Y bueno, este experimento dentro de la Semana de Cinefilia trata de un poco acercar o poner en palabras algo que ya está cerca inevitablemente, que es la puesta en práctica de dos actividades que están muy cerca. Por un lado, la cinefilia como una práctica que es básicamente ver muchas películas y pensar las películas y el mundo a partir de verlas. Y por otro lado, el hecho de hacer películas. Córdoba, probablemente todos los que estén aquí lo sepan, hace unos 10 años que está viviendo un momento de bastante crecimiento en términos de producción y un crecimiento sostenido. Digamos, creo que no ha habido un solo año que haya hecho menos películas que el anterior. Y en esos 10 años, un poco todos los que estamos acá, y probablemente todos los que estén allá también, o gran parte de los que estén allá, estamos aprendiendo a hacer películas y a ver películas también y a entender qué significa eso y cómo se relaciona. Entonces un poco este experimento era invitar a algunos amigos y amigas con los que tenemos muchas charlas informales sobre cómo se vincula el hacer películas y la cinefilia. Tratar de esbozar algunas ideas sobre el tema y ver si sirve para algo. Voy a presentar rápidamente a los invitados. A mi derecha, Alejandro Cosa, que probablemente todos los conozcamos, pero rápidamente él es director, es guionista, es docente, tiene el mejor videoclip del mundo y es un cinéfilo y gestor de cinéfilos, es un poco un gran impulsor de la cinefilia de Córdoba. A mi izquierda, Lucía Torres, que es montajista, realizadora, docente y escribe, tiene un blog también donde escribe reflexiones alrededor de su trabajo. Y ya trabajó en un montón de películas que no son las de ella porque es una de las montajistas que más labura en Córdoba y tiene más experiencia que todos. Y ella además piensa mucho en la crítica de cine, así que es otro personaje súper interesante para esta charla. Al centro del área está Juan Bianchini, que no es un invitado, sino es el comoderador de esta charla. Juan básicamente está acá porque él trabaja hace un montón de tiempo en el cineclub más antiguo de la ciudad de Córdoba, La Quimera, y él hace unos años tuvo una idea de que fue generar dentro de un cineclub un espacio que aliente a chicos a hacer películas, que se llama los cortos emergentes, que es básicamente la Masía de Córdoba en términos de hacer cine, es los cortos emergentes de La Quimera. A su izquierda, María Paricio, cineasta, montajista, también dio clases, un poco todos, hemos hecho un poco de todo. Ella hizo Las Calles, hizo Sobre las Nubes y ahora Hombre bajo la lluvia, y está por filmar su siguiente película, y ahora tiene un texto en el próximo número de La Vida Útil también, así que escribe también. Y a la izquierda de todos nosotros, Rosendo Ruiz, que es también director, guionista, es el que más películas dirigió en Córdoba, y además el fundador del Cinéfilo, que es el espacio en donde básicamente
yo y mis compañeros empezamos a programar y a raíz de ahí hicimos la revista y a raíz de ahí un poco surgió esto también. Así que es otro de las grandes influencias de un poco este evento. Bueno, para empezar, la idea como bien simple es como a quién o de dónde surge la cinefilia para cada cual. Así que, ¿qué es la cinefilia para ustedes? Y como bien dijo Ramiro, es como, perdón que vengo de un estado gripal y estoy medio tomado de la garganta. Un poco como dijo Ramiro, es una forma de vida, ¿no? De vivir el mundo, de aprender viendo películas, de fascinarse con estar en la sala y alimentarse y pensar y aprender y repensarse. Y yo lo hice de una forma desordenada durante mi vida. Después medio que me alejé mucho porque en Córdoba no había nada de nada. Cuando yo terminé la Tecnicatura de Cine, me dediqué un poco, me metí en el mundo del teatro, también de la escritura, y ahí dejé de ver películas hasta que volví al tema del cine con mi primer peli y con el Cinéfilo Bar, que ahí en Cinéfilo es como que me convertí en cinéfilo y empecé a consumir, a ver muchas pelis, pero no solo consumir una tras de otra de manera así con mucha vorágine, sino con la posibilidad de verla con otra gente y de pensarlas a las pelis. Y siento que en esos años, yo era el primer espectador, había muchas veces que no quería que fuera gente porque yo me tenía que poner a atender las mesas, entonces prefería hasta 10 personas estaba bien, yo podía atender y ver tranquilo la peli. Si iba más gente, no, ya me molestaba porque ya me la disfrutaba yo. Y bueno, yo siento que ahí es como que empezó mi mapa cinéfilo. Sin embargo no me siento un cinéfilo duro como los chicos, como el Alex, como varios que están acá. Y básicamente me formé ahí, siento que aprendí muchísimo de cine, siento que ahí perfilé una mirada que es la que trato de hacer con las películas. No es la que hago, porque por ahí me gustaría poder hacer películas como tantos directores y después uno va, pero hace lo que puede. Pero fue como, siento que sí, realmente ahí como que terminé de aprender el cine que me gusta, el cine que quiero y el cine hacia el cual apuntar. Y después, bueno, hoy por hoy sigo viniendo acá, este es un lugar donde más vengo, soy socio, trato de ver los 2 estrenos semanales y cada vez que puedo al Pasión, los de Roger lo hago, los cursos de Roger lo hago años por medio. Porque creo que es una forma, bueno, aparte de placer y de aprendizaje, y como contaba, que es alimentar mi ojo, ¿no? Y bueno, y hasta ahí, hasta ahora, mi recorrido es ese, estar viniendo acá, que lo último que estoy haciendo, que antes no lo hacía, es venir a ver las pelis sin leer ni la sinopsis. Cero crítica, nada, vengo ni hasta la de Tarantino, no sabía ni de qué trataba la última, que no la vi acá, la vi enfrente. Así que bueno, esa es la característica de este último tiempo mío de cinéfilo. Bueno, en mi caso, en verdad, digamos, mi aproximación al cine fue más bien como un poco sentimental, digamos, porque y fue un poco extraña para mí porque yo empecé a ir a una sala desde muy chica, una sala que estaba a 2 cuadras de mi casa, que es una sala que por ahí no es la más aclamada por la cinefilia de Córdoba, pero bueno, es una sala que estaba a 2 cuadras de mi casa. ¿La podés nombrar? El Cine Teatro Córdoba. En esa época tenía una programación. ¿Pero cómo que no? ¿Vamos al Teatro Córdoba? Sí, no, el Cine Teatro perdón. Córdoba. No pasa nada. Estamos en el Teatro Córdoba. Para mí fue una sala fundamental, digamos, pero un poco siempre fue una sala que nunca tuvo una programación demasiado cuidadosa, digamos, y
en algún punto el Cine Teatro Córdoba siempre fue como una mezcolanza de películas. O sea, llevaba los estrenos, quizás los estrenos no tan mainstream de la escena, pero eran siempre estrenos. Y de vez en cuando metían alguna cosa un poco más extraña entre medio de las películas, pero nunca dialogaban las películas entre sí, digamos. Entonces, de hecho yo de esos años no es que tengo un recuerdo tan vinculado a ciertas películas, sino a la experiencia de ir a esa sala, digamos, la experiencia del cine y de habitar ese espacio, porque además es algo que lo hice muy en soledad, digamos. Para mí yo nunca tuve referencia de qué era la cinefilia, nunca tuve cinéfilo cerca, o sea, sí, mi padre sí vio películas y sí había como un vínculo alrededor de eso, pero nunca desde un lugar cinéfilo propiamente dicho, digamos. Para mí eso era algo muy ajeno y un poco como en esa adolescencia, bueno, solitaria, porque realmente era muy chico, o sea, estaba en la escuela todavía. Empecé a ir a esa sala todas las semanas, de ir, bueno, de jueves a domingos a las 6 y salir a las 12, digamos, a ver la función doble del Cine Teatro Córdoba. Y eso decantó en que, bueno, finalmente cuando terminé la escuela empecé a estudiar cine, pero digamos, esa fue como mi primera aproximación al cine desde un lugar puramente experiencial, si se quiere, digamos. Como que en algún punto, no sé si yo realmente era consciente cuán importantes eran esas películas para mí, o al menos esa época de mi vida. Digamos, quizás sí reconocía la importancia que tenían, pero no entendía muy bien por qué, digamos, ni cómo. Sino que fue algo, digamos, la mirada más consciente sobre el cine vino muchos años después. Incluso hasta después de hacer mi primera película, que sí es una película que digo, siempre vi películas, pero digamos, pensar conscientemente sobre el cine y su historia es algo que fui como aprendiendo con H a lo largo de los años, digamos, y es como, y que indudablemente estuvo muy en relación al hecho de hacer películas o de intentar hacerlas, digamos, o de tener esa aspiración. Y para mí un poco la cinefilia en ese sentido, Daney dice algo que es muy lindo para mí, que en algún punto lo vinculo como a esos años, que él en un momento dice como que el cine para él era un lugar donde había que estar, digamos, como simplemente había que estar, sin pensar en, bueno, en hacer algo alrededor del cine, pero él habla como desde ese lugar en un sentido, bueno, que lo vinculo como a esa experiencia, de no comprender muy bien por qué, pero estar ahí. Incluso en un momento él dice como que el cine le daba una seguridad que no sentía ni en su propia casa, digamos, como que había algo de eso que hoy a la distancia veo esos años y un poco lo vinculo a esa sensación. Y bueno, y después sí, con los años sí vino como un vínculo mucho más cercano a la conciencia sobre el visionado de películas y a la importancia que eso empezó a tener en mí y en las películas que intento hacer. Por eso. Bueno, está re bueno que el amar un hombre del cine Córdoba, a mí me pasa un poco lo mismo. Fue el primer lugar donde yo aprendí que existía otro cine que no era el de los domingos a la tarde en el Hoyts, con mi papá y mis hermanos, y para mí fue muy importante esa apertura que me permitió el cine Córdoba, más allá de que rápidamente entendí que no era el lugar donde más me gustaba estar, sobre todo porque pronto abrió este cine, el Cine Club Municipal, fueron los mismos años, y porque también al tiempo empecé a participar de la Quimera, que bueno, estamos ahí con Juan y con muchas personas que están en esta sala, y sí, yo creo que la Quimera fue el verdadero lugar en el que empecé a amar el cine y a entender que ahí había algo de lo que ya era como que no podía ya volver, digamos, como si fuera un camino de ida, digamos, ¿no? Como esos lugares que se entiende que una vez que se encontraron ya no, como que no hay retorno en el buen sentido, y bueno, y a mí la Quimera me enseñó a pensar las películas, me enseñó a quererlas y me enseñó también a entender que el cineclubismo o la cinefilia, que son dos cosas que yo entiendo
profundamente relacionadas, porque para ser cineclubista hay que ser cinéfila, digamos antes, creo que nace siempre de un deseo de compartir eso con los demás, digamos. Hay una cosa que me gustó mucho, que leí en la editorial de este evento, de la Semana de la Cinefilia, y que hablaba del carácter colectivo del compartir las películas. Y creo que si hoy seguimos defendiendo las salas de cine, tiene que ver justamente por el espacio de encuentro y por el territorio de encuentro que implica una sala, a diferencia de cualquier otra experiencia, digamos, personal y solitaria con el cine, que también es válida, pero es como si yo hoy pensando, bueno, ¿cómo se puede, digamos, delimitar un poco qué es cinefilia? Creo que está muy, muy, muy vinculado a que la experiencia de mirar la película se completa en ese encuentro con los otros o con el otro, digamos. Ahí yo creo que hay como algo muy importante a defender, por un lado, y por otro lado, el carácter, este mismo espíritu y deseo de compartir lo que nos gusta, la película, el cine que nos gusta, creo que de alguna manera se vincula con un espíritu de generosidad que es todo lo contrario a la mezquindad. Y por ejemplo, a mí me pasó con el Cine Córdoba de entender gestos de las personas que llevaban adelante ese espacio que se relacionaban más con lo otro, entonces creo que ahí es lo que hacía que no fuera un cineclub. Creo que si ese espacio hoy tenemos una discusión entre cinéfilos y cinéfilas de por qué es o no es, digamos, cineclub, creo que tiene más que ver con eso y bueno, nada, digo, como hablando de esta diferencia, ¿no? Digo, la cinefilia no, digamos, no busca como decir, bueno, a mí me gustó más esto, o yo tuve el pensamiento más avanzado sobre esto que vi, o yo tengo esta película y vos no la vas a ver, pero yo sí la vi, es como más como el otro lado de eso. Y bueno, y ahí creo que de alguna manera la cinefilia logra igualar algo también. Logra igualar como ese amor por las películas que va más allá de todo, o sea, de todo lo que nos puede diferenciar como parte de una sociedad, ya sea nuestra clase social, nuestro género, lo que sea, digamos, está igualado en una sala de cine. Y eso me parece que también es algo como que a mí siempre me hace sentir como muy bien en cualquier sala donde estoy. Bueno, toca a mí, no sé. No me aburrí mucho con todo un recorrido cinéfilo que capaz que pueda ser un poco extenso, pero capaz tratar de tirar un par de ideas. En lo personal a mí se me vinculó desde muy chico una cinefilia por medio de la década de los 80, de los VHS y de los videos, evidentemente. Me acuerdo que mis padres tenían como uno de los primeros VHS que salían y vivíamos en una ciudad pequeña que es Río Tercero. Íbamos siempre a alquilar ahí el videoclub de Río Tercero. Me acuerdo siempre que el plan era los sábados a la noche ver una película y el día siguiente, domingo a la mañana, el desayuno era charlar y discutir sobre ella. Y entonces ese plan familiar siempre lo entendí como muy, muy formativo en mí, ¿no? Como asociar el ver y que mis viejos aceptasen que nosotros de chiquitos pudiésemos ver películas, algunas un poco más de adultos, para ese momento, que salían a lo mejor del gusto aventura infantil, que estaba re bien, que hoy uno entiende como también un lugar súper formativo, esa película de aventuras. Esas películas para adultos también ayudaban a este intercambio, donde de golpe, bueno, estabas como, no obligado, pero había un gran placer en charlar sobre las películas, compartir parecer, y eso, bueno, entiendo que siempre estuvo como muy, muy arraigado en mí. Después, bueno, obviamente cuando ya volví a venir a Córdoba, empezar así a vincularse a los cineclubes, a los espacios de exhibición. El Teatro Córdoba, para mí, yo digo, una de las mejores películas, la mejor que digo yo, película que vi en mi vida, la que siempre cito, que es La mamá y la puta, la vi ahí en el Teatro Córdoba. O sea, epa, digo, si el Teatro Córdoba pasó la película que a mí fue una película muy clave, en donde realmente es la película que creo que más confunde los límites entre la vida real y el ver una película, porque es una película no para ver, sino para vivir, porque dura como, bueno, no solo porque es larga, pero su mismo lugar y el mismo lugar de Jan Stash, que era un tipo que, bueno, que después de filmar lo poco que filmó, al mismo tiempo después se mata, ¿no? Tiene una historia realmente, bueno, media trágica. También lleva a entender un lugar potente dentro de esa cinefilia. Pero recién he pensado un lugar en esto de lo formativo que para mí una cinefilia, o fue clave entender que había una cinefilia sana que se vinculaba con el Teatro Córdoba, con el Cineclub Municipal, primero el Ángel Azul, yo fui de los primeros, iba al Ángel Azul antes del Cineclub, y que se vinculaba con un lugar de las películas que había que ver, que era más o menos importante en la historia del cine, que uno iba siguiendo más o menos por interés propio, algunos manuales, lecturas que iba teniendo de adolescente, y apareció por suerte en mi vida, digo, una cinefilia perversa,
que yo siempre digo vinculada a un cineclub que existió poco tiempo en Córdoba, que es el Arrope. Y el Arrope, que estaba en Alta Córdoba, era una especie de cueva absoluta, en donde lo que se veía ahí, no estaba vinculado, no tenía nada que ver con lo que pasaba en los otros espacios. La Quimera después es otra tercera pata que voy a mencionar, pero en el Arrope uno veía películas gore, de terror, eróticas, ciclos de la Coca Sarli, películas pornográficas, que también se animaba a pasar Fabio Manes, que para mí es como un gran referente. Y bueno, lo que pasaba es, Fabio Manes viene de Buenos Aires, y cuando aterrizó en Córdoba cometió un error muy grave en su vida. Después me enteré que lo llegó a decir, que fue fundarse Cine Club, porque fue un poco su ruina o la continuidad de su ruina ese espacio. No iba casi nadie a la Arrope, ahí en Alta Córdoba, pero bueno, las películas que veíamos se mezclaba ese cinefilia casi perversa, extrema, con un cine político de izquierda. De golpe había un ciclo sobre Gleiser, digamos, yo conocí a Gleiser en la Arrope, o podía haber un ciclo sobre la etapa de Godard con el grupo Sigaberto, ¿no? Y entendí que esa cinefilia, entre comillas, perversa, bueno, alimentaba todo otro lugar y ponía todo en otra perspectiva, en donde ya había un placer ya más de índole cuasi prohibido o voyeurístico, que para mí también es una palabra muy importante en todo esto. En donde, bueno, creo que esos límites de la cinefilia se van tensando fuertemente. La Quimera también entiendo que es otra pata que tensionó otro lugar distinto entre Arrope, la cinefilia sana de Salzano, llamémosle así. ¿Cómo sí? La vida diurna, exactamente. Y la Quimera, que bueno, marca otro punto porque también había una radicalidad de la búsqueda política y de los cines de otras latitudes, que es como mucho más poderosa, mucho más sesuda, mucho más pensada en otros términos. Hoy más fácil de entender vinculado a un universo de festivales. En el momento en que yo me empezaba a formar, ni siquiera existía un festival de Mar del Plata, no había Fisis, era otro los lugares. Entonces, bueno, la Quimera... olvídate, no había internet, evidentemente, más que revisar obsesivamente videoclub, que también hacía, ¿no? Era socio como de 10, 12 videoclubs de toda la ciudad, y buscaba obsesivamente algunas cosas que quería encontrar. A veces me acuerdo, iba hasta videos lejísimos en colectivo para encontrar una sola película, me asociaba, sacaba esa sola película y nunca más volvía, porque todo lo otro que había ya no me interesaba, digamos. Pero bueno. ¿Te la quedabas? No, nunca hice eso. No, en eso lamentablemente fui muy honesto. No, y nada, lo digo esto como recorrido. Entonces, bueno, para mí, a diferencia de lo mejor de Rosendo y Maru, que lo vinculan al hecho de aprender desde la cinefilia para hacer cine y ese recorrido que fueron teniendo, para mí no, para mí la cinefilia ya cuando fui a hacer cine es un problemón, y un problemón serio. Pero no importa, eso es otra cosa. Hasta acá que llego con la respuesta a la pregunta. Bueno, igual acaba de tirar lo que sigue. Pase al espacio. No, bueno, básicamente con eso nos interesaba seguir, digamos. Más o menos entendemos que todos tenemos una idea más o menos común de qué es la cinefilia y qué sentimiento nos produce. La otra parte, la otra experiencia es, bueno, ustedes hacen películas. Y hacer películas es un proceso que entiendo involucra mucho amor también. Entonces, bueno, ¿qué parte qué de esa cinefilia que se practica de este lado en algún momento impacta en este lado, en el hacer películas? Sí, es que realmente impacta, porque la respuesta puede ser que no. Y bueno, no teníamos en los planes que diga que es negativamente, pero ya que es negativamente también, ¿por qué, digamos? No sé si... básicamente es como en el proceso creativo de pensar una película, de estar filmando, de estar editando, o sea, en todo el proceso creativo aparece o no aparece la cinefilia como experiencia y qué efecto tiene, digamos. 2 puntos, desarrolla problemón. Y yo creo que indudablemente sí, todas las películas que uno tiene en el momento de escribir un guión o de pensar cómo contarla la película nos influye. Yo igual siempre digo y pienso que quizás no sea tan así porque un gran grupo de los cineastas de la historia, de la humanidad, son de principios del siglo pasado, donde no habían podido ver tantas películas y sin embargo hicieron
maravillas que nos marcaron a todos para siempre, ¿no? Entonces, por ahí me hace dudar de eso, pero en mi caso yo creo que cuando estoy, creo que pensando más desde lo formal, más que del guión literario, sino de cómo contarlo, creo que me vienen ideas de las pelis que voy viendo, ¿no? Y les contaba hoy antes de entrar que concretamente acá en el curso de Roger, viendo una de Lord Nissa, no me acuerdo el nombre de Austerlitz. esa que es sobre un neuro, un hospital psiquiátrico, con planos generales casi toda la peli, y al último la peli termina en primeros planos de todas esas personas que antes no la podías identificar bien. Esa directamente me influyó en una idea. En ese momento yo estaba terminando el guión de una peli y me influyó muy concretamente en el final de la peli, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Se dispara, no igual, es en el final de Maturità, que en donde yo quería resaltar el final, o darle visibilidad a las personas que habían sido del equipo técnico. Entonces la peli de Maturità, no sé si alguien la ha visto, termina con los planos de todos los que participamos en la peli, con el nombre y el rol. Y esa peli directamente, viendo acá en el curso de Roger, me influenció para ese caso concreto, ¿no? Y después, pues, supongo que un montón de otras películas, de otros recursos van surgiendo, ¿no? Creo que sí, debe funcionar un montón eso. Pero, y en el proceso de pensar, digo, formalmente una película, por ejemplo, o incluso el guión, ¿les pasa que como apelan a las otras películas, como van al disco duro y buscan y ven cómo hacía tal escena tal director? Sí. Acá el Ale, que es el más grande de todos nosotros, él cada vez que yo estoy para hacer una peli, voy y le pido referencias y me da, y bueno, esos días en mi casa, por ejemplo, veo pelis de referencia para la peli que estoy escribiendo. Ahora estoy harto de ver policiales, porque estoy trabajando en el guión de Tunga, que es un policial de época en Córdoba. Entonces voy y le digo, che, dame más, y me da pelis de cine clásico, actuales. Y por ahí en algunas escenas de concreto, sí, me ha pasado trabajando con algunos guionistas, diciendo, che, mira, esta escena la podemos resolver como esta película, y vemos esa escena y la resolvemos. Un ejemplo concreto también en Maturità, una idea tuya, Rami, de cómo trabajar con un espejo en una escena, ¿te acordás? Sí. O sea, hay una influencia clara y directa y un choreo de ideas que se van mutando, ¿no? Pero ya al pasarlas por uno ya se transforman en otra cosa, obviamente. ¿Y eso termina siendo ideas sueltas o terminas teniendo como un grupo de películas que son 3, que son referencia para hacer esta? No, sueltas. Tomar un poquito de cada una, de acá, de allá, elementos formales de esta, de cómo empiezo una peli, o cómo podés empezar dentro de este género una peli, de cómo se empezaban en el cine clásico con los policiales, concretamente. Pero después, el desarrollo de los personajes viendo policiales actuales o policiales de los últimos años. Es como una mezcolanza de un montón de pelis, y después, viste, te sacudís y tratás de darle una unidad. Sí, a mí me parece que, digamos, como bien dice Rosendo, como hay una parte de la tarea de dirigir que digamos, se vuelve imposible no pensar en películas cuando uno está justamente pensando en hacer una película. A mí me pasa que hoy me parece indisociable, digamos, la idea de hacer películas sin ver películas, pero al mismo tiempo me parece que por ahí es importante decir que, digamos, también tiene mucha importancia pensar en qué filmar, digamos, y eso es una respuesta absolutamente personal, me parece, en ese sentido. Digamos, no es que ver películas o tener un ejercicio muy grande de ver películas para mí necesariamente te convierte en un director o directora con buenas ideas, digamos. Como que en algún punto hay algo del proceso, tanto de la cinefilia como de la dirección, que es absolutamente personal,
al menos como yo lo interpreto, ¿no? Y como siento que ha operado en mí, digamos, que es absolutamente personal y las dos necesitan de muchísimo trabajo, digamos, como que en algún punto eso, decidir qué filmar es una pregunta tan importante y tan central en la dirección, que cuando se puede nutrir de todo lo que hay en las películas se vuelve como algo, se vuelve una fiesta, digamos, porque realmente, bueno, yo abiertamente me declaro una ladrona absoluta, digamos, todo el tiempo estamos agarrando películas, incluso estoy robando diálogos de películas y las adapto a nuestras escenas, digamos, o sea, así lo digo muy abiertamente. Y en algún punto en nuestro proceso, puntualmente de la película que estamos haciendo ahora, sí estuvo muy guiada por directores, digamos, por películas, que sí es divertido ver cómo también esas referencias van cambiando a medida que también va pasando el tiempo, que eso en algún punto también tiene que ver justamente con ese ejercicio más vital de estar viendo películas todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, empezamos incluyendo directamente en el guión fragmentos de texto de Bresson, y ahora estamos terminando adaptando escenas de Tourneur, por ejemplo, para el guión de la película, digamos, como en algún punto hay un recorrido que está muy marcado por las películas del presente en el que estamos, y también del presente, me refiero al presente personal nuestro, del momento cinéfilo en el que estemos, que de hecho eso está muy ligado a un cine, al Pasión de los Fuertes, digamos. El año pasado, a partir de ver películas acá, me aparecieron un montón de ideas para la película que estamos haciendo, puntualmente sobre un director que el Pasión estaba programando. Entonces, hay algo cuando uno puede entrar en ese juego, para mí es extremadamente feliz ese proceso, digamos, y se vuelve muy enriquecedor, porque también pensar que uno tiene buenas ideas, digamos, eso muy pocas veces sucede, digamos. En algún punto lo mejor que se puede hacer es nutrir las ideas como con lo que nos interesa, digamos. Al menos a mí es como más me ha funcionado. ¿Puedo agregar algo? No. No, pensaba en eso de que decías de lo personal de cada uno, ¿no? Creo que es lo que resulta de todas esas influencias que uno tiene y de lo que a uno le sale y no lo que uno quiere. Porque, qué sé yo querer, me gustaría que todas las películas fueran, no sé, a los Hitchcock, no sé, pero entonces uno se alimenta y después todo eso sale lo que sale, y ahí está bueno reconocer en eso que sale cuál es lo personal de uno y afianzarlo y verlo y cuidarlo, decir, bueno, esto es el fuerte mío, lo sé, lo trato de apuntalar, de que crezca un poco más, y las debilidades, ay, ¿por qué no me sale como aquel otro? Y bueno, ponerte y tratar de mejorar en eso que no te sale, ¿no? Pues si no, si sería copiar y pegar, sería muy fácil, haríamos... Sí, incluso como concretamente con lo que se filma, digamos, con dónde, qué es lo que cada uno decide filmar. Por supuesto que hay una parte de todo este vaivén de películas que vemos y películas que hacemos que me parece cobra sentido cuando se nutren mutuamente, ¿no? Y no cuando simplemente estamos tomando fórmulas, ¿no? Sí, como claro. que en algún punto ahí es imprescindible, me parece, como agregarle presente a las películas que nos traen hasta donde estamos, digamos. Y eso me parece que es un poco lo personal, cómo uno logra intercalar ambas cosas. Pero bueno, sí, de ahí a que salga bien o que de eso salga algo interesante, ese es otro capítulo, ese es otro tema. Ahí están, digamos, como que están avanzando un poco, y por ahí está bueno que lo incorporemos para que si ya Lucía y Ale lo puedan seguir contestando, y es, ya con las películas hechas, ¿qué parte del espectador juega mirando ya en la pantalla? Como que
vos ahí estabas diciendo recién que vos aprendes de cuál es tu fuerte o te reconoces cuáles son las cosas que te salen bien para apuntalar eso y seguir construyendo desde ahí. Esa reflexión me parece que la da más el espectador que el director, porque el director hizo y puso y decidió para que llegue ahí. Pero después cuando reconoces qué estuvo bien o mal o cuál es tu esencia dentro de todo ese juego, cómo forma parte además de en el hacer la mirada del espectador en la propia película o qué devuelve la película siendo espectador uno. A mí me gustaría que le conteste vos, de hecho, porque digo, quizás no como directora, pero sí como montajista, porque hace una semana la luz estaba sentada acá también, pero en otro taller, y capaz que voy a citarte mal, pero vos decías que los montajistas son como, no sé si vos o Guille o Andrea Kleiman, pero decían que los montajistas eran como el espectador privilegiado por excelencia de una película, porque era el primero que veía fuera de la mirada completamente enceguecida del director, lo que esa película podía ser. Bueno, entonces digo, tratando de... Bueno, ahora trato de vincular. Igual quiero retomar un poco sobre lo que hablaron ellos también, porque, digamos, como hay algo que a mí me parece que es fundamental entre el ejercicio de mirar, pensar y hacer, que es como hay como un diálogo que es necesario. Por ejemplo, yo no me imagino recibiendo el material de una película, mirándolo y no sabiendo qué otras películas se han hecho sobre ese género al que pertenece la que estoy por editar. Digo, hay algo de la conciencia de dónde estamos que me parece que es central y que yo no puedo, digamos, si la persona que dirige, y lo digo lo digo porque pasa, no porque a veces parece que no, pero pasa, que a veces las personas que dirigen no se hacen esas preguntas. Entonces digo, si esa persona no se hizo la pregunta, es mi deber y mi responsabilidad como montajista intentar acercarle esa pregunta. Entonces, digo, hay gente que sí lo hace, y en todo caso esos directores y directoras son personas que ya vienen con ideas quizás como más claras o más nutridas de esta conciencia de que, digo, hay una película nueva que va a empezar a existir y esa película nueva dialoga con las anteriores. O sea, no puede no dialogar, no es una isla dentro de todo lo que se hizo y lo que se va a hacer. Y ese diálogo tiene que ver con la cinefilia, porque ¿cómo yo puedo saber qué se hizo si no miré películas? Por eso hay algo que yo no entiendo mucho de algunas personas que bueno, nada, que hacen cine. Digo, que no miren películas. Digo, ¿cómo hacemos para no tener esa conciencia? Porque esta idea de las películas que ya se hicieron, como decir, bueno, si esta película ya se hizo o esta historia ya se contó, ¿qué es lo particular y qué es lo personal que yo tengo para darle a esto? Digamos, es la forma de contarla, es la manera de filmar, es la manera de, no sé, los textos, cómo se trabajan los textos. Tiene que haber algo particular. Si no hay algo particular, la película para mí es una más en un montón que ya vimos, veremos y como no digo, hay algo de eso que no, a mí, en lo que a mí me pasa con el cine, no me moviliza. Y en ese sentido, si no me moviliza en nada, probablemente pienso que a las personas que la van a ver tampoco. Justamente por eso, porque somos las primeras personas que miramos en el montaje. Entonces, hay algo ahí que a mí me parece muy importante defender. Creo que, bueno, que es una forma de pararse también frente al material y frente a las películas y frente a lo que pensamos que el cine puede darnos y que puede aportarnos en las maneras de hacernos relacionar entre las personas, entre las culturas, entre las maneras de pensar, de vivir. A mí me pasa algo puntual, por ejemplo, con las películas autorreferenciales, que últimamente me hago muchas preguntas. Digo, hay películas obviamente valiosísimas en ese género, pero digo, hay también como a veces una idea como de que ir por ahí es lo más cercano, y como es cercano es personal, y como es personal es fácil, como si hubiera algo como de acortar camino. Y yo creo que al contrario, o sea, ya se hicieron tantas películas autorreferenciales que entonces hoy, después de 10 años que hay un auge de que todos los festivales de cine, todos los labs de cine, todo lo que se hace tiene una película autorreferencial, entonces me tienen que hacer 100 preguntas más para que la película autorreferencial que estoy por hacer sea particular y sea no novedosa, sino como eso, digamos, que tenga una identidad propia y que la haga diferenciarse del resto. Si no tiene esa identidad, a mí me parece que no, a mí, digamos, y
Y probablemente soy un poco radical, pero bueno, es como, me parece como digo, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el sentido de hacer esto otra vez? Entonces, para mí, esa conciencia no puede, digamos, es como una conciencia, forma parte de nuestra responsabilidad en el hacer también, en un punto. Y no sé, digamos, habrá gente que ve, que se nutre de, bueno, y después pasa esto también, ¿no? Que mirar películas te va como formando y te va nutriendo en tu manera de pensar lo posible dentro de las formas del cine. Y creo que, por ejemplo, en mi experiencia personal, que me dedico al montaje, hay una cosa del montaje que es una de las más difíciles de explicar, de hacer y aprender, que es el trabajo sobre el ritmo de una película. Y, por ejemplo, yo creo que el ritmo se aprende mirando, digamos, no sé, digo, obviamente, también cortando planos y probando y haciendo y relacionándose con los materiales, pero digo, hay un aprendizaje sobre qué es el ritmo en una película o qué es el ritmo en el cine, que creo que necesariamente se internaliza a través de mirar. Entonces, hay como ahí, para mí es como un ida y vuelta que es inseparable, digamos, desde la forma que yo lo pienso. ¿Por qué te hace mal? Bueno, No. no voy a ser tan amable como ustedes. O se supone, no sé, que debiera ser como más amable. No, estoy pensando, mientras van hablando voy pensando yo también, y más estuve pensando estos días cuando convocaron la charla, un poco en ese vínculo, y es cierto, bueno, que es muy personal y para mí es muy distinto a la Maru. Para mí es sumamente conflictivo, no me hace feliz para nada la cinefilia a la hora de pensar el cine o hacer películas. Aclaro una cosa, si acá esto estuviese el primer año de la Universidad de Cine, diría lo mismo que la luz. Vayan a ver películas, van a aprender del cine, métanse, es la única forma de aprender realmente, creo que está buenísimo nutrirse, lo he dicho 1,5 millones de veces, lo digo también convencido en un punto, pero en lo personal a la hora de hacer yo necesito desprenderme muy fuertemente de todo eso, porque si no entiendo que no hay nada ni real, ni genuino, ni vital en el hacer y en el querer crear algo. Por más que es inevitable que sí, surjo del cine, digo, y mi vida se ha formado por el cine, pero no sé si quiero que el hacer cine se vincule tan directamente a eso. Es una forma de decir, no sé, ya demasiado el cine arruinó mi vida como para que también arruine las películas que voy a hacer, ¿no? Puede ser un poco en broma, pero digo, para mí hay algo de eso. Entonces yo en lo personal necesito que... Porque también creo, como un poco dice Luz, creo que hay un problema serio en el cine contemporáneo, que es toda esa alimentación de las películas que se han visto y la repetición eterna de gestos que ya hay en otras películas, de 1 o 2 directores, de un estilo, de un tipo de cine, y a mí ya me resulta a veces hasta casi indignante ese lugar, si bien entiendo que para muchos es muy genuino y personal, y creo que hay que saber diferenciar cuando hay algo bastante genuino en eso y que puede dar una película muy hermosa en su reescritura de un gesto o la repetición de ese gesto de algo ya hecho y construido, pero no necesariamente, o por lo menos es algo que yo no necesito y trato de no posicionarme desde ese lugar. Que después lo que yo haga pueda tener influencias de cine es inevitable porque lo tiene mi vida. Digo, sí, es así, evidentemente sí, y no sé si robar es la palabra, pero sí, digamos, entender que hay una serie de películas en las que querés estar y que más o menos, bueno, tomás como una cierta referencia, pero de ahí a hacérsela ver a algunos colaboradores me cuesta un montón. Y eso sé que es algo que hacen los directores de cine, ¿no? Que eligen una escena y se la muestran. Yo lo he hecho también alguna que otra vez, pero no es un gesto que particularmente me enorgullece mucho. Ya sé que estoy diciendo algo que va como muy en contra de algunos lugares. Pero digo, insisto, necesito que a la hora de hacer, necesito encontrar motivaciones en otro lado, si se quiere, para mí más vital o vinculado a elementos de la vida que tanto de la cinefilia, por más que a veces en mí eso sea difícil de discernir o de distinguir. A mí me pasó hace poco, bueno, co-dirigido con Nico a ver un corto, en donde todos los colaboradores, todo de foto, hasta la post de sonido, me decían, che, Ale, pásame por favor las películas de referencia que tienen. Cri. O sea, no, ninguna. La verdad no tengo nada para pasarles, perdón. Digo, con Nico nunca vimos películas para tratar de hacer esto. Sí entendimos que había un código que compartíamos, yo entendía su cinefilia y sabía de qué estaba hablando él cuando hablábamos de cine negro concretamente. Él sabía que yo también entendía y con ese concepto era suficiente para entendernos en ese lugar.
Y era llamativo porque en definitiva la única película que sí vimos y que tuvimos como referencia no tiene pero nada que ver con lo que es el resultado final. Pero nada, porque nosotros un policial negro en Córdoba y este era una especie de pseudo documental cruzado con ficción, que cuando yo lo digo dicen, che, ¿qué tiene que ver esta película? Que es una vez Macao de la película que tenemos de referencia, no tiene nada que ver con lo que hicimos, pero para nosotros sí había ahí una esencia que alimentaba lo otro, ¿no? Y ya es en ese terreno más para mí de cierta esencia que el de tomar un diálogo o una escena concreta para decir, che, miren cómo se hizo esto, bueno, quiero tratar de lograr eso. Lo he hecho en algún que otro momentito, con algunas escenas, en un largo que he filmado, sí, le mostré a los actores un par de veces, alguna que otra peli, pero por una cuestión más de tono que me interesaba, pero insisto, no es el lugar que a mí me interesa más alimentarme. Pero paradójicamente sí me interesa alimentarme a mí en lo personal mucho más de un lugar musical y de una melomanía que de una cinefilia, por ejemplo. Entonces, bueno, recién vimos la película Monte Gelman antes y pensaba que también, digo, iba pensando en la música y en las canciones que tenía la película, donde bueno, entendía que había algo como clave, más que a veces a lo mejor en esa cosa media, a veces creo que medio igual a del cinéfilo o egocéntrica, perdón, de ir buscando todo el tiempo el referente, ¿no? Descubrir a ver de qué película se está alimentando alguna determinada obra contemporánea. Creo que ahí, bueno, la discusión sería para otro lado, pero también, insisto, creo que hay todo un tema en el cine contemporáneo con ese lugar, ¿no? En donde creo que son pocas las películas que se saben despegar de eso y tratar de armar algo diferente, más genuino, bueno, por más personal que sea esa idea, ¿no? A veces Rosendo me pide la referencia de película, a veces digo, no tengo ganas, digo, no ves ninguna, qué sé yo, a ver, construyamos de otro lado, veamos de otro, si podemos encontrar ese alimento en otro lugar. Yo creo que digamos, Rosendo tiene algo muy genuino a él, donde sus principales ideas las saca de su propia vida y a veces no sé si está bueno contaminarlo con el cine. Bueno, muchas gracias por venir. No, voy a arriesgar una hipótesis. Me parece que, digo, hay algo, yo lo que siento es que hay una diferencia grande acá, sí, ¿no? Como por un lado, un poco todo lo que cuentan ustedes, da la sensación de que, digo, que la cinefilia es una herramienta que utilizan para entender, como para darle forma a la mirada del mundo, digamos. O sea, las películas le permitieron conectarse con el mundo y a partir de esa conexión con el mundo elegir qué filmar, en términos de, bueno, cómo perfilar una mirada, teniendo en cuenta esto que decía Rosendo de que busca cuestiones formales o referencias, digo, la Maru por ahí en sus películas no, capaz que sí, bueno, robo diálogo ahora, pero antes también ponía citas de Bresson, que era como una cuestión más trascendental. Bueno, voy a hablar del ritmo directamente, que es algo que, bueno, que está en la película y está en la música, pero también está en la vida, digamos, y en la mirada de uno. Y me dio la sensación que el Ale, el problema que tiene es como si su, no solamente digo, su biografía se hubiera invertido, digamos, y hubiera, digo, toda su vida, la parte que Rosendo tuvo una pollería y vino a San Juan y qué sé yo, el Ale fue ver películas, digamos. Entonces ahora que quiere hacer películas, para él un poco es una forma de salir de esa cárcel y entrar al mundo, digamos. Entonces tenés que liberarte de la película para poder vivir la vida, digamos. Compliquemos decirlo así, pero dale. Te va a salir gratis. Sí, no estaba yendo a un psicólogo, ahora estoy otro huevo, tengo que empezar a ir. Yo no sé si, digo, no creo que esté mal, pero digo, sí me parece interesante para pensar esto. Y tratar de convertirlo en una pregunta. No solo la experiencia de ver películas, de haber convivido con películas, en tu caso muy intensamente, tiene que cambiar la experiencia de hacer una película, sino hacer películas probablemente modifique la experiencia que ustedes tienen de ver películas. O sea, y esa es la pregunta. Bueno, el Ale ya la contestó un poco, y no ve más películas ahora, escucha música. Pero digo, ¿cómo digo, ya empiezo por allá, si vos después querés que discutamos? Dale. Pero ¿cómo, digo, si realmente creen que eso pasa, y de qué manera, digamos?
como el hecho de meter la mano en el barro hace que el barro después tenga otro olor, otra forma, otro color. Sí, seguramente. Yo creo que ver películas no solo nos alimenta los recursos formales, sino también lo que decíamos al principio, el aprendizaje y ser personas que con más conocimiento. Creo que ver películas nos enriquecen como personas, por lo tanto cuando hacemos películas, las películas en teoría deberían ser un poco más ricas en los planteos que hacen, ¿no? O sea, no es que solo veo películas porque quiero alimentar a mi director, sino que veo películas porque, insisto, siento que aprendo, una partecita es aprender sobre películas, sino el espectro más grande es aprender de la vida, es conocer otras ciudades, conocer otras culturas, otra gente, y creo que eso, como el leer, como el escuchar música, creo que todo eso nos alimenta para que de alguna u otra forma está en las películas que planteamos, ¿no? Creo que contra más tiene uno adentro de conocimientos y de pensamientos propios, es que después las películas pueden ser un poco más interesantes, más allá de lo formal, ¿no? Y particularmente viendo películas me pasa que cuando estoy escribiendo un guión o por filmar, las veo con una cabeza. Y cuando estoy relajado, que no estoy con un proyecto, las veo de otra forma. Cuando estoy metido en el mundo de la película, ya sea desde el guión o desde una preproducción, o después también una parte de la edición, me pasa que constantemente estoy linkeando cosas que veo en las películas con el proyecto mío. Pero después pasa esa etapa y ya me relajo y las veo con otros ojos. Y quería agregar algo de lo de antes también, que está muy bueno esto que me cae ahora como un concepto más claro, lo que planteaba la luz de este hecho comunitario con respecto a las películas, ¿no? Verlas y uno las empieza a hablar, a discutir, y ahí se termina de completar. Concretamente como realizador eso me pasa muchísimo, porque termino de editar una peli, el corte de 2 horas 40, y para mí está buenísima la peli, ya está, pero la veo con 3 personas más a mi lado y me doy cuenta que hay que sacarle 1 hora. O sea que ahí queda claro de que ver la película con otro y después hablarla es la posta. Y no es para hacerla y verla uno solo y guardarla, sino que ahí se completa el hecho cinematográfico comunitario, ¿no? Sí, yo por ahí en relación a lo que vos preguntabas, Rami, es medio imposible no estar pensando en voz alta, digamos, pero un poco me parece como que la cuestión está en todo caso en qué es anterior a qué, digamos, y un poco la decisión de que filmar antecede al ejercicio de ver películas o al revés, pensando en el momento de hacer una película, ¿no? Y yo tengo la sensación, digamos, arriesgaría a decir que para mí es más importante la pregunta sobre qué filmar, ¿no? Más allá de cómo, que en eso coincido con el Ale, digamos, y es un poco, creo, lo que intentaba decir antes, como que hay algo de la experiencia de la dirección que tiene que ver con que te quita el sueño qué mierda filmar, digamos, básicamente, como que en algún punto, y eso para mí también eso lo vincula a esta otra pregunta que estuvimos hablando antes, en relación a la historia del cine, digamos, que ahí es donde creo que entra la cinefilia, porque en algún punto uno decide filmar determinada cosa, pero es imposible que esto que estemos filmando no le anteceda una historia, digamos, y que un poco también es lo que decía la Luz, creo, como que es para mí imposible digamos, negar eso, ¿no? Por más de que no queramos o que no nos importe o que no nos interese pensarlo, pero digo,
si estamos hoy acá haciendo un plano, a ese plano le antecede la historia del cine, digamos, y en algún punto hacer una película es hacer una imagen pública, digamos. Esa imagen, esa película en algún punto pasa a ser, digamos, por más que no la vea nadie o que la vean 10 personas, es una película que forma parte de un cuerpo más grande que es el cine. Entonces en algún punto para mí digamos, es como una danza permanente entre esas dos ideas, pero sí me arriesgo a decir que en eso coincido con el Ale. Para mí es fundamental encontrar y para mí el eje de la dirección tiene que ver con eso, digamos, con qué es lo que uno decide filmar, o con la pregunta de por qué hacer una película, digamos, por qué hacerla y qué, digamos, qué decisión deposita uno en esa película, entendiendo también que, bueno, que hay, o creo, no sé, debiera haber cierta responsabilidad a la hora de por qué salir a hacer una película o no, digamos. O quizás puede ser simplemente un deseo, digo, hacer una película y ya. Yo tiendo a pensar que las películas que hacemos están en relación permanente con el mundo, entonces para mí es inevitable no tener una decisión tomada sobre eso. Pero esencialmente, por eso para mí ver muchas películas no necesariamente te convierte en un buen director, digamos. Hay muchísimos ejemplos de directores que quizás no tienen una cinefilia tan viva, digamos. Hay muchísimos que prueban lo contrario, pero bueno, no sé si hay tampoco una sola manera de acercarse al ejercicio de ver películas y de hacerlo. Por eso para mí también es. Y en ese sentido, perdón que me haga un poco larga, pero hay algo para mí también de la cinefilia que a veces puede ser problemático, en el sentido de que muchas veces hay como un cierto halo alrededor de la cinefilia de lo que hay que saber, digamos. Como que la cinefilia es saber de cine, saber de películas, ¿no? Y saber del cine, de su historia. Y en algún punto me parece que justamente lo más interesante de la cinefilia es cuando se corre de ese lugar, ¿no? Cuando hay una definición muy linda de la cinefilia que yo se la escuché a Roger, pero no sé si me idea de él, que es como esa disposición, estar dispuesto a ser modificado, digamos. Como que en algún punto para mí eso no tiene nada que ver con acumular conocimiento, no tiene que ver con otra experiencia distinta que nosotros elegimos hacerlo a través del cine. Entonces, para mí tiene más que ver con eso, no necesariamente con una cuestión de simplemente tomar referencias por tener algo que contarle al equipo técnico, digamos, sino como abrir preguntas alrededor de eso, de ese cruce. Bueno, yo creo que Maru, bueno, ahí sí estoy muy de acuerdo con vos, porque creo que ahí ella lo dijo mucho mejor que yo y de forma mucho más amable, pero creo que ahí sí creo que hay un punto importante, me parece, y muy clave capaz que en esto, ¿no? Entender ese lugar. Entonces yo sí lo quiero despegar del lugar de conocimiento como aprendizaje netamente, por eso hago la distinción que dije antes con respecto a lo que yo le podría decir a un grupo de aprendizaje, porque creo que lo otro entra en un terreno ya mucho más propio, ya mucho más de transferencia, ya mucho más desde otro lado, porque si no pasa a ser algo medio programático, ¿no? Y no significa que todo uno que cuando niego el conocimiento, que no sea un superado, que está más allá de eso, ni mucho menos, sino que entiendo que tiene que haber una fibra ahí donde hay que tratar, insisto, siempre es un tratar. Nada de eso va a asegurar que la película sea mejor o peor, eso está re claro, estoy de acuerdo con ustedes que ver si no asegura una buena película y como viceversa también creo que hay mucha canallada, hay gente que no quiere ver un canal de cine y hace cosas porque sí, y también en eso, bueno, está hiper repleto de un universo de imágenes que no dicen nada y no significan nada, y es cierto. Entonces, bueno, pero sí creo que ahí son esos lugares, tanto de conexión con respecto a la idea de cinefilia, y que a lo mejor para mí se vincula capaz con eso que estoy diciendo, capaz medio perverso, que es para tratar de salir de un lugar de corrección política, donde igual cuando vas a construir o hacer, al menos yo necesito que también eso también esté presente, digamos, ¿no? Y ahí ya ese límite ya es mucho más difuso. Puede ser de golpe copiar un plano, que todo bien, yo también lo hago y lo he hecho y no me preocupa en sí,
el hecho de copiar concretamente algo, pero tiene que ser algo donde yo sienta que también se está vinculando a algo más personal, porque si no creo que, bueno, vuelvo a decir, hay mucho cine de hoy donde de golpe hay un lugar muy programático, y en ese lugar programático, digamos, es como decir, bueno, che, este tipo hizo esta película con 2 mangos en una habitación y le salió re bien, yo también lo puedo hacer, tengo mi cámara Canon Mark 5D, qué sé yo, y yo puedo hacer algo parecido, entonces bueno, voy a estar también en ese mismo festival y capaz que de golpe empiezo a tener una carrera haciendo eso. No digo que sea todo tal cual así, ni que nadie que haga algo de esa manera, pero a veces hay algo también de eso, ¿no? De repito el gesto, entre nosotros a veces cinéfilos hay una cierta broma en donde estamos diciendo, che, los críticos de cine de golpe en Argentina pasaron a hacer documentales observacionales. ¿Y por qué? Y porque le encontraron el gesto. Encontraron que había, en el documental observacional le encontraron el truquito, entonces bueno, es fácil de producir, tengo una camarita, tengo que tener una paciencia de observación y tengo que más o menos tratar de eso que está del otro lado, ocurra algo que pueda ser importante. Es fácil hacerlo mal, como decía el Luz. Sí, claro, también, voy a esta idea del gesto, ¿no? Como decir, bueno, encontré el truquito, y ahí, bueno, reniego un poco de esa idea, ¿no? Algunos lo hacen de forma extraordinaria, otros creo que se nota ese truco. Bueno, ya que tenés Sí, por favor. Sí, a mí lo que me pasa con esto de, digamos, de correrse de la pura cinefilia y de repente empezar a hacer películas hace algunos años, es que yo lo que sentí era que, o lo que a veces me da un poco de miedo, es como una cierta pérdida de la inocencia, digamos, de eso de poder mirar una película y como ceder ante el encanto, y de repente ese encanto a veces se ve un poco mediado por una racionalidad formal que entonces me es a veces muy inevitable poner en juego eso, sobre todo cuando me aburro, en realidad me pasa más, que empiezo como a racionalizar más, o cuando la película no puedo estar como tan adentro, y creo que eso a veces es un poco peligroso, o a mí siempre me da miedo, como decir, bueno, ¿y qué pasaría si yo un día dejo de ver dejo de poder ceder a ese encanto, digamos? Y entonces es una pregunta que me hago con bastante frecuencia, y creo que, bueno, que justamente tener más lugar de acceso a entender cómo una película fue realizada, cómo se hace un corte, cómo se dirige un actor, cómo se trabaja un diálogo, o sea, saber eso, tener un conocimiento sobre la creación previa a esa película que estoy viendo en la pantalla, más allá de que no sea esa película puntual, pero saber, digamos, los procedimientos habituales, hay algo que a mí me cambia como en esa posibilidad como de entrega. Y bueno, nada, creo que la solución es no parar de mirar películas que nos sigan como motivando y renovando el deseo, y bueno, nada, intentar dejar, o sea, a mí, digamos, para mí ser editor es algo que me constituye, así como me constituye mi amor al cine, entonces me es como muy difícil dejar afuera de la sala eso que también de alguna manera soy, entonces es como que para mí hay como una lucha bastante permanente entre esas dos cosas que bueno, no sé cómo se resuelve, digamos, creo que la forma o una de las posibles formas sería mantenernos como en ese hábito permanente, ¿no? De mirar y seguir, y esto, como nutrir la cinefilia y charlar y conversar, y como para olvidarse un poco de todo lo otro, como si fuera algo de lo que hay que olvidarse, o sea, yo siento que de verdad es como algo como si me contaminara un poco mi relación con las películas, a veces en un buen sentido y a veces en un sentido que no es bueno, entonces hay algo ahí que me provoca como una pregunta bastante permanente hace un tiempo, probablemente, esto sí es pensar un poco en voz alta, creo que tiene más que ver quizás con el tipo de películas a las que estoy más acostumbrada a trabajar. Sería muy difícil que me pase eso con un clásico, digamos. Pero quizás como, sí, películas más observacionales o de bajo presupuesto, pequeñas, que son como las que yo suelo trabajar, me genera ya como una sensación de que, no siempre obviamente, ¿no? Pero a veces la miro diciendo, esto podría ser un material de trabajo. Entonces también porque es un poco difícil esto, estar en el montaje, porque porque desde el montaje es que se hacen muchas operaciones de trabajo también sobre las películas, que a veces te dicen está terminada y vos seguís trabajando sobre eso. Entonces ahí también
digamos, es muy común recibir cortes de películas para seguirlos trabajando, entonces eso también te pone como en un lugar un poco analítico. Y ahí, bueno, nada, hay como una cosa que hay que cuidar para mí, para que no se vaya como, digo, cuidar esa especie de inocencia, como algo, hay algo como sagrado y delicado y frágil que está ahí como... Bueno, quedan, perdón que esto ha sido demasiado corto, pero quedan 7 minutos, aproximadamente 10 minutos para que hagan preguntas o comentarios, pueden quejarse también, levanten la mano y tomen la palabra. Voy a hacer una reflexión mientras elegimos a quién. Hay algo de lo que dijeron recién, cada cual, que para mí tanto en la cinefilia puede venir en el cineclubismo y a la hora de hacer, que por ahí comparten de diferente manera y es como la pulsión de lo que quieren hacer. Así el Ale tomándose el bondi yéndose a buscar la película, la Lu atiborrando esa película para no perder el amor. La pregunta del Maru de esto de qué filmar, y Rosendo a la hora de pararse y mirar qué es lo que está haciendo, cómo y de qué manera lo puede proteger. Y creo que son 4 gestos muy generosos de cinefilia y que se traslade o no a su hacer, es como poderoso que lo tenga. Ahí la madre tiene una pregunta. No, pensaba, en realidad me provoca un poco la última discusión porque, no sé, me hace mucho ruido esa idea de que no va a ser tomado como algo malo, y se hable en contraposición de lo genuino. O sea, ahí me dan como ganas, me hace pensar que tenemos como una concepción medio teológica de crear algo como que no pudiera crear a partir de la nada. O sea, parecería tramposo responder a eso como, bueno, vos creaste en castellano con el que estás hablando o algo así, pero para mí no es de todo tramposo y de hecho pienso que entiendo lo que se dice en muchos de esos casos, pero como que no se podría llevar el fondo. Y le pensaba también que hay algo que sí entiendo, por ejemplo, cuando vos a mí presentabas hace rato la peli y decías esto es un ovni y eso es bueno en algún punto, pero que nada. Me preguntaba si se podía llevar uno a fondo y cuando vos, Ale, le preguntabas, le decías a Maru que coincidías con ella, pero no retomaste algo de lo que ella dijo, que es la relación del cine con la historia del cine. Me quedé pensando, bueno, que no había respondido eso y que quizás lo que te podía preguntar era, imagínate si ahora, por ejemplo, se creara una secta como antivacunas, pero anti-imágenes. Bueno, y de acá a muchos años se crearan niños que no vieron ninguna película en toda su vida y después a uno que es muy bueno, manejando cosas, haciéndole cosas. No sé si está viendo música, ahí ya me lo complica. Pero bueno, le enseñan cómo hacer una película. Y esa persona que es muy hábil, las eligen por determinadas habilidades, bueno, le dicen, bueno, te hago una película. Esa película que hizo alguien que nunca vio una película, bueno, pero Chaplin había visto las cosas, y que nunca entró a Instagram y que nunca se relacionó con ninguna imagen en ese sentido. ¿Para vos sería mejor? ¿Sería más genuina? No, vuelvo a decir, no estoy entrando en el terreno de que esa película sea mejor, digo, me parece que son gestos en donde de golpe te tiene que interesar ese gesto. Parece que voy a ir, digo, a ver, Herzog tiene esa fantasía también, ¿no? Que Herzog va viajando a los lugares más recónditos para encontrar imágenes puras en donde bueno, nunca haya habido una mirada, digamos, ¿no? Son lugares románticos, también vacíos, pero bueno, linda frase, linda la idea, pero bueno, tampoco dicen nada, evidentemente, y menos hoy que digo, está todo ese mundo lleno de imágenes, todo el tiempo están filmando, ¿no? Evidentemente el lugar va a estar en que cómo diferencio, cómo encuentro esa aguja en el pajar, digo, entre todo este universo de imágenes, cómo logro encontrar una imagen que me sirva, que me conmueva, que pase algo, digamos, me pasa como espectador, digo, pero creo que también tiene que pasar a la hora de hacerlo, ¿no? Cambio un segundo la pregunta que capaz que se nomás, ¿sería una película? ¿Sería cine? O sea, ¿es posible un cine sin la historia del cine? ¿Para vos eso sería cine? No, yo creo que mi vínculo con la historia del cine, si no me quiero meter en ese tema, lo estoy esquivando un poco, pero digo, evidentemente ese vínculo con la historia del cine, digo, no puedes no tenerlo, evidentemente está presente, está por encima de nosotros, digamos, pero al mismo tiempo creer que eso que estoy haciendo
tampoco, ¿no? Decir, no, lo que yo pueda llegar a hacer, estar a la altura o querer meterse en la historia del cine, que es como una cosa muy sagrada, es complicado. Digo, también lo he charlado con José, que está atrás tuyo, digo, de la mañana, porque veníamos hablando de todo esto previamente, y él decía, claro, digo, no, pero él decía, digo, te voy a citar, por eso te menciono, digo, que el cinéfilo tiene el cine es como una religión politeísta, ¿no? Y en eso me quedé pensando bastante en eso que decía José, digamos, porque ahí, digo, es cierto, ahí donde digo yo, entonces yo voy a hacer cine, bueno, está bien, tengo esta religión politeísta, ¿qué tomo, qué bebo, cuál? Y provoco un vértigo. Claro, porque te estás proponiendo ser un dios. Digo, no, o saber, digo, no, porque digo, algunos tienen, digo, muchos directores tienen como, digo, Anna Hitchcock, bueno, obviamente Hitchcock hace una película en esa línea, y está fantástico, me parece algo re bueno, digo, y ese gesto de robar, digo, robar tampoco es malo, evidentemente, solamente que, bueno, tenés que encontrar que ese gesto en eso que estás robando sea genuino en vos, para mí. Es ese lugar, me parece, digamos, ¿no? Después, vuelvo a decir, como dice Maru, es muy personal, y cada uno tendrá ese vínculo. Yo la verdad no lo necesito tanto, digo, pero sí de golpe entender que me pasó a mí, digo, la película que yo filmé es un largo que no existe, pero bueno, cuando alguna vez existe ese largo, digo, lo hice solamente porque vi una película que fue Tiro de Gracia de Ricardo Becher, y que si no existía esa película yo no iba a hacer nunca la mía. Porque realmente entendí que no lo podía hacer. Yo lo que quería hacer, sabía que no existía y no había nada parecido, entre comillas, como parecido, y gracias a esa película dije, bueno, alguien hizo esto, entonces bueno, me voy a animar a hacerlo. Capaz que me equivoqué para mierda en eso, ¿no? Fue un error en mi vida, probablemente, pero digo, pero no importa, digo, porque existió algo en la historia del cine que también de golpe yo, ojo, y no tomé ninguna escena, y no la volví a ver esa película tampoco, ¿eh? No es que después, che, miren a los actores, miren esta película importante. No, fue suficiente que existiese para que yo me animase a, o encontrase ahí un elemento vital que necesitaba para hacer esa película, nada más. Y ahí quedó mi vínculo con esa película, digamos. Pero, sí, no estoy respondiendo nada, ya sé, pero... pero, bueno, vuelvo a decir, me parece que hay muchos grises en todos estos lugares. Allá hay una pregunta. ¿Qué tenés contra la fe? Las odio, ¿no? No, creo que aportando un poco a cómo yo comprendí el debate que se daba entre algo que dijo Ale, que planteó muy bien el ejemplo de lo que dijo Maru. Maru dijo una razón muy copada que es, por ahí, me voy a dormir o no puedo dormir pensando qué mierda filmar. Claro, sí, digamos, eso. identificando que para mí creo que lo importante es esto, decir, bueno, a ver, qué filmo, qué le aporto, cuál es mi mirada. Obviamente al momento de ejecutarlo vas a tomar, a beber de un montón de fuentes. Y vos planteaste otro ejemplo muy divertido también, que bueno, tomo un modelo, un ejemplo, algo que ya vi que funciona, y ahí me pongo a pensar con qué lo relleno. Y creo que ahí es lo que vos decís, bueno, no, ahí está un poco el peligro de decir, agarro una estructura que sé que funciona, y después le doy una mirada o chupo una mirada, sino relleno ese modelo que sé que garpa y que sé que va por ahí, distinto a, o en contraposición con lo que dijo Maru, de qué mierda filmo, qué mierda aporto, cuál es mi mirada, y seguir por ahí bebiendo, afanando, robando o tomando mucho. Encontré esos dos puntos, digamos, del debate como para curar un poco el empache que tiene Ale de las películas, claramente que yo ayer actividad de que están empachados de peli. No veo muchas películas, tampoco, che, tampoco viste tanto. No sé, no sé. El debate en el sentido de que ahí, si identificamos bien qué podemos aportar con nuestra mirada a todo, al momento de ejecutarlo, de llevarlo a cabo o algo, evidentemente vamos a terminar bebiendo de un montón de fuentes. Digo, la pregunta, hermano, me parece fundamental y también yo creo que es, a ver, vas a estar 4 o 5 años en una película que te va a complicar mucho tu vida, definitivamente, hacer sobre todo un largo, ¿no? A lo mejor, ¿no? Entonces, si realmente no encontrás una motivación muy fuerte para eso, digamos, en eso de qué quiero filmar y por qué quiero filmar, creo que se va a estar en un problemón, me parece, ¿no? Y no porque uno te va a encontrar, no que baje ese rayo sagrado de inspiración y de nada de eso, pero bueno, saber que uno le está poniendo el cuerpo a algo que, más vale que haya una razón fuerte que no sea solamente porque quieras copiar una película que ya viste antes. Sí, incluso pensando que esa pregunta quizás nunca tenga una respuesta, quizás nunca haya una sola respuesta de decir que filmar, digamos. Y en ese sentido, por ahí en relación a ese gran resumen que hiciste, como pienso que
quizás hacer películas sea simplemente como asumir una práctica de intentar encontrar qué filmar, y entender que ese es un proceso absolutamente vivo y que cada uno lo va nutriendo como le salga, digamos, y como a cada uno le interese. Y que inevitablemente, digamos, sí hay ideas personales sobre cómo cada uno se vincula con el cine y con la historia del cine y con las películas que hacemos. Pero es como muy difícil también tener una respuesta única, digamos. Al mismo tiempo ahora uno va, cuando va haciendo la película de 4, 5, 6 años y uno va modificándose en todo ese proceso. Sí, entonces también digo, y después, perdón, hay un otro punto fundamental que es un poco lo que está diciendo Lu, que hay lugar del reordenamiento después de todo eso, ¿no? En un montaje. Porque una cosa es la naturaleza de la imagen y otra historia es ese reordenamiento. También algo Rosendo dijo, ¿no? De esto viene contando la película después en Sociedades Miradas. Ese reordenamiento también es de toda otra naturaleza, porque también empieza en un ordenamiento que puede ser un guión probable y plausible o no. Y después en un momento, bueno, te atraviesan 1.000.000 de relaciones, de vínculos, de cosas, de plata, bla, bla, producción, un montón de cosas. Y después llega el momento de ese otro reordenamiento que otra vez vuelve a entrar en juego 1,5 millones de variables, de lugares, en donde, bueno, todo se va todo el tiempo poniendo en duda y en tensión. Nadie también pregunta, o un comentario. Sí, no, era en relación a eso, digo, también como pensar, digo, como realizadores y realizadoras, pensar las películas también como desde un lugar, digo, más allá de nuestra cinefilia, nuestra relación amorosa o cuasi religiosa con el cine y con las películas, digamos, también como realizadores tenemos una relación práctica con las películas. Y muchas veces, digamos, la forma de producir películas requiere y nos impone esto de películas de referencia o diferentes criterios que hay que asumirlo como una gran mentira, pero que son una gran mentira que nos sirve, porque, o sea, sí, robamos, pero no robamos. Yo no le saco la película, la escena a Hitchcock y le pego en mi película, sí, hay alguna película de cine, pero ¿cómo le robas la idea, no sé qué cosa? Pero en realidad es una gran mentira, digamos, una mentira que te sirve para sostenerte en los 5, 6, 10 años en que estás desarrollando el que querés filmar, para poder seguir relacionado con esa producción de la película. Entonces en realidad nos estamos mintiendo un poco todos, o por lo menos yo me relaciono así con la forma de acercarme a las películas que quiero hacer. Me miento un poco y entiendo que es una mentira. Y cuando me piden una referencia, y lo miento también. No importa, digamos, agarro las películas como si fueran cualquier otro objeto que me va a servir para seguir sosteniéndome, y después salen las películas que salen. A veces mal, a veces bien, no hacemos películas mal porque las quisimos hacer mal. Hacemos películas que estarán insertas o no en esa historia del cine. Digo, me parece que es menos racional, digamos, esto de porque vi muchas películas digamos, o cómo la cinefilia en cierto punto te sostiene o te ayuda a hacer películas. Esto me funge mucho más complejo. Bueno, nada, lo relacionamos un poco mentirosamente para poder seguir haciendo cosas, digamos. Si entras también en una cosa ahí, explotas, te explota la cabeza y no terminas haciendo nada. Digo, para mí esa relación práctica con poder ir construyendo pequeños escalones para poder llegar a algo que no sabemos que cada horcha va a hacer, es un poco de utilidad, no se dice cualquier cosa. Y esto que decís también que me pasó, digo, por esto, digamos, sí. si no pensamos las películas de una forma como casi religiosa, digamos, como que las películas son, claro, el cine es tal cosa, y en realidad también las usamos de un modo mucho más práctico, digamos, nos relacionamos con las películas como, no sé, como una tostada. Eso está bueno. Sí. No. Me encanta eso, dale. Bueno, habiéndolo censurado Lale, tenemos 23 minutos para ir a tomar una damajuana de vino abajo, así que los invito a que se queden. A las 20:30 es la película de apertura, que es una película zarpada, buenísima, increíble, muy divertida, es de terror y es completamente original. No sabe el nombre. ¿Cómo? La película se llama The World is Full of Secrets, es una ópera prima Increíble. de un cineasta neoyorquino, bueno, nada, un poco amigo. Y lo del vino, la verdad, hay vino abajo, vamos a tomar un vino y
Gracias.